Nos visita hoy en 20 Manzanas Marta Cruz, que es cofundadora y directora de NextTP Labs, un fondo de inversión dedicado a los emprendimientos tecnológicos. Además, Marta Cruz fue presidente y es miembro del comité asesor de ARCAP, la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedores y Capital Semilla. Gracias, Marta Cruz, por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Las empresas tecnológicas se han comido el mundo en los últimos 10, 15 años a nivel internacional. Digo, Apple, Google, Facebook están entre las primeras empresas del mundo desde el punto de vista de cuán grandes son, desde el punto de vista de la empleabilidad, desde el punto de vista del valor que tienen en las bolsas. ¿Qué está pasando en América Latina? Bueno, América Latina no se ha quedado fuera de todo este fenómeno que vos acabas de describir. La realidad es que desde NextTP Labs nosotros venimos trabajando, apoyando compañías en etapa temprana que estén especializadas en desarrollar proyectos, más que nada en solucionar problemas de Latinoamérica a través de la tecnología. Y realmente te asombrarías de ver cuánto talento hay en toda la región y principalmente en Argentina, como país generador de talento a partir de, por un lado, de la característica del emprendedor argentino, del profesional argentino, y por el otro lado, de la cantidad de role models que tenemos en Argentina, provenientes de los startups de los finales de los 90 y principios de los 2000, ¿no? ¿Quiénes son esos modelos a seguir? Y básicamente vos pensás que en el común de la gente es decir, quiero seguir a un futbolista, ¿no? A un Messi, a un Maradona, y tenés la nueva camada de profesionales y emprendedores que lo que quieren ser es el mercado libre, o sea, el Marcos Galperín, que ha llevado su compañía en 13, 14 años a que tenga una valoración como la que tiene, una evaluación, y que esté cotizando en bolsa, ¿no? Entonces, emprendedores como Marcos, como Alec Oxenford de OLX, como Wenceslao Casares en su momento, que también sigue emprendiendo continuamente. Y a partir de ahora tenemos nuevos emprendedores que han desarrollado sus compañías en los últimos 4 o 5 años, que realmente son el modelo a seguir y que terminan siendo los mentores de los nuevos emprendedores que van surgiendo. Es decir, que es cierto que hay un talento particular en Argentina, no es una cosa del egocentrismo nuestro propio, del cual nos acusan en el resto de los latinoamericanos. Exacto. A ver, cuando yo estoy en otros países hablando de esta temática, en general digo que todos los países tienen talentos, en todos los países se pueden encontrar talentos, y esto es verdad, no es que sea porque estoy en Colombia lo digo de esa manera, por ejemplo. Pero la realidad es que se destaca Argentina por las características que tiene el país en sí mismo, ¿no? O sea, Argentina tiene como un historial en donde las personas que están en el mundo de los negocios siempre tienen que sortear muchísimos escollos para salir adelante, entonces lo transforman de alguna manera en alguien mucho más resistente a la hora de comenzar un endeavor como es empezar una nueva compañía. Posiblemente en los otros países siempre hubo un apoyo más desde el lado del Estado, de las instituciones en general, y si vos pensás en la historia de nuestro país, recién ahora empieza a haber este apoyo a los emprendedores como el que existe, bueno, a partir de todo lo que se está haciendo ya hace más que un par de años, pero bueno, ahora con la ley de emprendedores notablemente se ha entendido que los nuevos emprendimientos, las nuevas empresas son las que van a ser las generadoras de empleo de calidad, considerando el empleo de calidad aquel empleo que viene de, o sea, aquellos profesionales o personas que van a empezar a trabajar o están trabajando, pero que provienen del tema, o sea, del conocimiento. Ya no es el empleo de la fuerza, sino de todo lo que es el conocimiento a partir de una especialidad. Marta, la Argentina tiene un nivel de pobreza muy alto y hay muchísimos chicos que hoy no tienen educación, que no están terminando, la mitad de los chicos no terminan la escuela secundaria. En una sociedad propiamente del conocimiento como la que estás describiendo, digamos, ¿cómo se congenia una cosa con la otra, no? Bueno, realmente es un tema complejo de poder explicarlo y de poder arribarlo, porque esto no se soluciona en 1 año ni 2 años, ¿no? Tenemos unas cuantos años hacia atrás en donde esto es un problema muy profundo que ha llevado a que niños hoy no han visto trabajar ni estudiar a sus padres y casi ni siquiera a sus abuelos. Entonces es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Yo soy optimista en este caso, básicamente porque a través de la tecnología se puede acceder a enseñar y aprender de una manera más sencilla.
Y vos me decís, bueno, pero una persona que no tiene con qué comer, ¿cómo va a acceder a la tecnología, ¿no? Entonces, digo, desde el ámbito privado se están haciendo, desde el ámbito público se están haciendo cosas, desde el ámbito privado también. Tenés fundaciones como la Fundación Ruta 40, que básicamente apoya a todos los colegios de la Ruta 40 que divide Argentina de Chile, y lo que están haciendo es introducir tecnología en esos colegios tanto para maestros como para alumnos. Entonces yo creo que si entre todos, y desde proyectos individuales o grupales obviamente, que se empieza a trabajar en ese sentido, se va a empezar a lograr, pero todavía hay mucho para trabajar. Los emprendedores que pasan por NextTP Labs, ¿verdad? Exacto. NextTP Labs. Sí. ¿De qué rubros provienen o qué propuestas traen? ¿En qué sectores? ¿Hay como más sectores reiterados o se concentran en ciertos sectores o son de múltiples rubros? Son de múltiples rubros, ha habido un cambio importante respecto de los primeros años en que nosotros comenzamos a invertir, que fue, comenzamos a partir del 2011 aproximadamente. Hasta el momento ya tenemos invertidas en 200 compañías y hemos visto más de 5.000 para elegir esas 200. Nosotros empezamos enfocándonos mucho a lo que tenía que ver con emprendimientos relacionados con el B2C, con el negocio directamente al consumidor final. Y esto quiere decir relacionados con redes sociales, con entretenimiento, juegos, historietas dentro de las aplicaciones. Pero luego empezamos a darnos cuenta que había mucha oportunidad y mucho talento en lo que tiene que ver el negocio de empresa a empresa. O sea, aquellos emprendimientos que encontraban soluciones para empresas existentes, por ejemplo, el sector bancario. Entonces, si bien hay emprendimientos que vienen del área de la publicidad y la tecnología, del marketing y la tecnología, del juego, gaming y la tecnología, nosotros fundamentalmente en el último tiempo nos hemos enfocado mucho a emprendimientos relacionados con el área de financiera, lo que se denomina habitualmente fintech, y el área de agro, lo que es agrotech, o sea, cómo la tecnología puede innovar en el agro y en el sector financiero. Mencionabas recién que inicialmente habían estado viendo emprendimientos en el área de videojuegos. Hace muchos años que se dice que la Argentina puede ser un jugador fuerte en esto y no se ha materializado eso, ¿no? Lo mismo en el agro, digo. Realmente a nivel tecnológico, no tecnología digital, sino de tecnología de agro, la Argentina avanzó muchísimo, pero no tanto en las aplicaciones donde podría llegar a tener mucha más influencia. Está un poco lento el llegar a tener influencia o llegar a traer las inversiones. No sé, ¿cómo lo ves vos? Sí, en el caso de los juegos es un mercado complejo. La realidad, si vos ves la historia de las compañías que son exitosas a nivel mundial con respecto a los juegos, tardan mucho, no que tardan, sino que hicieron muchos juegos antes de que tengan el que ganó, ¿no? el que metió el gol ganador. Entonces, demanda mucho capital al inicio, entonces esa es una de las problemáticas. En Latinoamérica, conseguir capital para financiar el crecimiento de una compañía es complejo. Esta es una de las cosas que en todos los sectores atrasó un poco el desarrollo. Pensemos que en Estados Unidos los inversores están enfrente del emprendedor, y cuando digo enfrente, en la vereda de enfrente, ¿no? Aquí hay que salir a buscarlos a otras latitudes. Recién ahora toda Latinoamérica está empezando a crecer el mercado de inversores, tanto ángeles como micro VCs, o venture capital. Entonces, esa es una condicionante. Más allá del condicionante que puede ser que no encontremos el talento suficiente a nivel local para que lo haga, hay un tema que yo considero que está, pero no está el capital suficiente como para que puedan apostar en esa primera etapa, que se necesita mucho capital para poder llegar a encontrar ese ganador en el área de juegos. En el caso de agros, esa condición es la misma, pero hay algunas otras cosas que podríamos destacar. El agro históricamente fue uno de los sectores que más inversión en tecnología tuvo, y tecnología de la tradicional, tractores, maquinarias. Increíblemente, vos decís, cuando alguien de agro, vos decís, el agro está atrasado en cuanto a inversión en tecnología o innovación en tecnología, la gente de tradicional de agro se ofende. Entonces hay que hacer esta aclaración. En tecnología digital, ¿no? En la tecnología basada en datos. Hoy el campo
es, como muchas industrias, una industria basada en datos. O sea, hoy el capital más fuerte que tiene cualquier compañía es la información y los datos que maneja. Entonces, hoy hay mucho, te diría que más concentrado en Argentina, Uruguay y Brasil, en lo que tiene que ver a innovación en agro, que están empezando las nuevas generaciones, los hijos, los nietos de los grandes poseedores de campos y de los productores, que empiezan a innovar haciendo aplicaciones de todo tipo. Por ejemplo, desde aplicaciones para créditos para el campo, como un caso Pago Rural, que lo que soluciona es el acceso al crédito de los productores pequeños, pasando por Unquilimo, que es una compañía de Córdoba, de unos chicos de un pueblo de Córdoba, ni siquiera de una zona central, que se unieron y solucionan el problema del agua en el campo, el tema del riego, una manera de optimizar el uso de agua para mejorar, de acuerdo a la lectura de las características del campo, regar exactamente lo que se necesita en cada espacio y en cada momento. Entonces, los productores lo que te dicen es, sí, yo quiero innovar, pero lo que vemos es que hay muchos emprendimientos que solucionan como partes, que son como silos. Lo que queremos ver es lo integrado. La realidad es que para lograr eso, de tener todo integrado, se necesita tiempo. Entonces, tengo que empezar a probar esas soluciones, como lectura del suelo, como el tema de cómo, por ejemplo, el otro día estaba viendo un emprendimiento que es de una mujer, de hecho, lo cual me pone muy contenta que haya más diversidad de género también en estas industrias tan tecnológicas y tan típicas de los varones, que tiene como nanotransportadores de fertilizantes para el campo, para hacerlo mucho más eficiente, ¿no? Entonces digo, va a llevar tiempo que exista una solución que cubra muchas de las necesidades que tiene el campo. La realidad es que lo primero que tenemos que hacer es empezar a probar y darle oportunidad a esos emprendedores que puedan probar en el campo esas aplicaciones que están desarrollando para luego pasar al siguiente nivel, que es el de la integración. Mencionabas antes la ley de emprendedores. Creo que tiene un poco más de un año de su sanción. ¿Se está notando algo en la práctica? No tanto como nos gustaría. En principio, vos sabés que hay dos partes. La primera parte es que la gente la conozca, o sea, los emprendedores mucho más rápido lo conocieron que los inversores. O sea, vos sabés que la ley tiene como 2 o 3 partes que podríamos decir como 2 o 3 sectores. Una parte que es muy enfocada a facilitarle la vida al emprendedor para que cree sus sociedades en forma simplificada y que puede estar estructurado rápidamente para poder empezar a vender en regla, para habilitar sus locales, para recibir inversión. Por el otro lado, plataformas de financiamiento como el crowdfunding, que le facilitaría el tema de conseguir inversión para sus emprendimientos. Y por el lado del inversor, esto de la no facilidad, sino el beneficio en positivo que implica invertir en compañías argentinas, que estén haciendo, que estén haciendo innovación, que sean generadoras de empleo. Los emprendedores lo entendieron rápidamente y lo vieron porque fueron parte actuante de la generación de la ley en sí misma. Vos sabés que ASEA, la Asociación de Emprendedores de Argentina, que hoy tiene una cantidad de asociados muy interesante, creo que no tengo el número exacto, pero alrededor de 15.000 asociados, ha trabajado fuertemente en esto, ¿no? Entonces, los emprendedores están como eso se está usando, están haciendo sus sociedades por acciones simplificadas, perfecto. Desde el lado de los inversores todavía queda mucho por evangelizar. ARCAP, la Asociación de Capital Emprendedor y Semilla de Argentina, está haciendo una tarea, viene haciendo una tarea hace tiempo relacionado con evangelizar y contar cuál es el real beneficio de todo esto. Pero es una cuestión, otra vez, de tiempo. Las cosas no se resuelven en 2 minutos, ni en 2 meses, y te diría ni en 2 años, ¿no? Entonces, este año, con la próxima liquidación de ganancias, se van a empezar a ver realmente el verdadero impacto que tuvo, porque cuando los inversores presenten sus declaraciones juradas, se podrá ver si realmente están descontando de impuesto a las ganancias las inversiones que hicieron desde julio del año pasado a la fecha. Es difícil, ¿no? Ustedes se han metido en un terreno muy difícil porque sí. Cualquier empresa en la Argentina está sujeta a los vaivenes ciclotímicos de nuestra economía y además
todas las empresas tienen falta de fuentes de financiamiento y falta de proyección también, porque no tenemos un mercado de capitales desarrollado. Digamos, cualquier emprendedor ambicioso en un país desarrollado sabe que puede llegar a vender su empresa o salir a cotizar en la bolsa, es decir, cuando tiene proyección. En cambio, acá a nadie se le ocurre que su empresa va a cotizar en la bolsa local o se le ocurre que esa sea una salida financiera, económica para la empresa, ¿no? Si vamos encima a los emprendedores que recién arrancan sus negocios, donde está esa famosa tasa de estadística mundial que dice que solamente el 20% de los negocios continúan después del primer año. Entonces tenemos mayor riesgo y, digamos, estamos en un terreno donde no sabemos a dónde va a ir. ¿Cómo hace un inversor para administrar no solo el riesgo implícito de un emprendimiento naciente, sino el riesgo país? Ok. Buena pregunta. Nosotros comenzamos, como te decía, en el 2011, con lo cual el ecosistema en Argentina fundamentalmente no era el más propicio para empezar una actividad como la nuestra, que era invertir en etapas tempranas en compañías de tecnología. Pero ustedes decidieron que sí. Nosotros decidimos que sí porque veníamos estudiando lo que estaba pasando a nivel mundial. A nivel investigación, desde el Banco Mundial, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, se habían hecho infinidad de investigaciones acerca de cómo los países como Argentina y el resto de los países de Latinoamérica podían salir de su estadio de desarrollo indefinido, y la única manera era con los nuevos emprendimientos, ¿no? Los nuevos emprendimientos, otra vez basados, como te decía, en tecnología, porque la tecnología es una forma de acceder a un proyecto con poco dinero, no hay tanto capital, digamos, fuerte que tenga que poner al principio, y puedo probar el modelo de negocio muy rápidamente. Entonces, la inversión que hago es una inversión acotada, que rápidamente puedo ver si tiene posibilidades de escalar o no. Pero, ¿la condición cuál es? Que no es solamente capital lo que necesitan los emprendimientos al comienzo. Entonces, esto que vos decís de 8 de cada 10, nosotros éramos más pesimistas, ¿no? Decíamos era 9 de cada 10. Pero que con el acompañamiento, lo que se denomina capital inteligente, que es lo que hicimos nosotros, es dar muy poco capital, invertir muy poco capital al principio, pero sí un acompañamiento a partir de mentores, a partir de apertura de nuestro network a nivel local e internacional, a partir de capacitarlos no como una universidad, sino que para ser empresario tengo que recorrer y tengo que conocer muchas cosas que no tienen que ver solamente con saber hacer una billetera electrónica, ¿no? Cuestiones de recursos humanos, de management, de tax planning, de cómo conseguir capital. Entonces eso iba a bajar el riesgo. Y el otro factor que nosotros planeábamos que iba a bajar el riesgo era el hecho de que solamente íbamos a invertir en compañías que tuvieran la capacidad, el equipo fundador tuviera la capacidad de poder llevar, la capacidad y la oportunidad de poder llevar ese proyecto a nivel global o al menos regional. Al mejor estilo de Israel, donde los emprendedores siempre piensan a nivel global, porque el país es pequeño, pocos habitantes, siempre está en riesgo, etcétera, etcétera, siempre miran que sus emprendimientos tienen que ser globales. Seguimos un poco toda esta regla. Ahora bien, nuestro modelo financiero decía que el 60% de las compañías iba a morir. Al momento nosotros no tenemos más que un 30% de mortalidad luego de 7 años de estar invirtiendo en compañías. O sea que este modelo de invertir y de acompañarlos a lo largo del desarrollo de la compañía realmente va dando sus resultados. Pero nos encontramos con un lindo problema. El lindo problema es que las compañías demandan más capital porque siguen existiendo y demandan capital para ese crecimiento. Entonces, bueno, esto nos lleva otra vez a hacer un nuevo fondo para poder invertir en compañías en etapa de grow. Pero la realidad es esta, o sea, es riesgoso, y los inversores, ¿cómo pueden hacer para bajar ese riesgo? Bueno, primero, estar cerca de los emprendimientos, y cuando quiero hacerlo solo como un inversor ángel, no puedo manejar más de 3 o 4 inversiones. Ahora, cuando quiero bajar el riesgo, tengo que ir hacia la inversión en los fondos que están invirtiendo en este tipo de compañías,
porque de esta manera bajo el nivel de riesgo, porque imagínate que con 200 compañías en un portfolio, las posibilidades de que haya una parte que fracase, pero hay una parte muy importante que también tiene posibilidades y que está creciendo fuertemente y que desde el momento que nosotros hemos invertido ahora se ha multiplicado su valor por más de 14, 15, 20 veces. ¿Cuál es la percepción que crees que tiene la sociedad acerca de los emprendedores? Y digo esto porque a veces parecería como que desde el Estado siempre se dice, bueno, hay que apoyar a las pymes, hay que apoyar a las pymes. ¿Qué se quiere con las pymes? ¿Que se sigan siendo pyme o que se conviertan en grandes empresas? Porque hay una suerte de percepción social de que los empresarios son todos ladrones, no son un modelo aspiracional. Quiero decir, ¿queremos tener grandes empresarios en Argentina? Yo creo que queremos tener una economía sana y en donde los empresarios realmente tengan el mismo... me sale mood, el mismo espíritu que tienen los emprendedores. Los emprendedores básicamente hoy, apoyado por, digamos, a nivel internacional lo que se está hablando, apoyado de las diferentes aceleradoras y fondos como el nuestro, tanto en Argentina como en el resto de los países, en donde esto se construyó a partir de un ecosistema de colaboración y transparencia. Y esto es lo que se vive en el ecosistema emprendedor. Entonces, por un lado tenés los inversores con propósito, ¿no? ¿Qué es una inversión con propósito? Una inversión que tiende a ser apostada en un emprendimiento, un grupo de emprendimientos que realmente hagan un impacto positivo en la sociedad. Y sacando ese fantasma de que por ganar dinero no puede impactar positivamente a la sociedad. O sea, el emprendimiento social o la inversión de impacto está muy bien, pero cualquier emprendimiento, por más social que sea, necesita generar fondos para poder sustentarse. No puede vivir toda la vida de las donaciones. Entonces, nosotros lo que estamos apostando básicamente es a eso, a que a través del capital y la tecnología se pueda generar con las empresas que invertimos ese impacto positivo, haciendo inclusión financiera en la base de la pirámide, acceso a la educación, a esos estratos a donde nos está llegando, mejoramiento en cuestiones climáticas, y así te podría seguir nombrando. Entonces vamos a decir, ¿se quiere que haya emprendimientos que pasen a ser pymes, esas pymes, grandes empresas? La pregunta va por dos lados. Por un lado, se quieren muchos emprendimientos para que se genere ese ecosistema y esa característica del emprendedor que es bien diferente al empresario de antes, que no compartía nada, que no contaba nada, que todo era para sí mismo y que veía cuál era el mejor provecho que quería sacar. Ese empresario no va a tener cabida en la sociedad del futuro. Por el otro lado, no todas tienen que ser compañías que cotizan en bolsa. No todos tienen que ser emprendedores. Pueden ser intraemprendedores o pueden ser excelentes gerentes de una compañía, de un emprendimiento. Saquemos esta cosa que todos tenemos que ser emprendedores, porque yo creo que hasta puede generar angustia en aquellos que dicen, no, yo no puedo, no sé, me da miedo. No, no es necesario que todos lo seamos. Marta, vos en la vida cotidiana tenés una ventana al futuro, porque te llegan emprendedores con dispositivos y aplicaciones y nuevas tecnologías que van a transformar la forma en que nosotros conocemos la vida, ¿no? ¿Cómo están proyectando que va a ser el mundo de acá a 5 o 10 años? Mira, la realidad es que es difícil, por un lado, porque a veces cuando nosotros hablamos parece que, como estamos así decir, con una ventana a la innovación, es esto lo que va a pasar. Nosotros lo que estamos viendo, bueno, es este cambio de concepción en cuanto al tema del empresario y esto de la generación de dinero y el poder impactar a la sociedad. Eso es un tema. En cuanto al tema de cómo las nuevas tecnologías van a impactar y que ya están impactando, yo lo veo como seguir facilitándole la vida a las personas. O sea, hoy el hecho de que vos puedas hacer, no sé, un pago o una transferencia en 5 minutos a través de tu celular para pagarle a la persona que trabaja en tu casa o al plomero que te está arreglando en este momento la canilla que goteaba cuando salió esta mañana, es una manera de vivir de una más sencillamente, ¿no? Y de ser más productivos también con el tiempo. Nosotros lo que estamos viendo de que todavía... hay muchas cosas para innovar, hay muchos sectores donde se puede innovar y en donde se empieza a meter una nueva tecnología que
que realmente es, como dicen, la tercera ola de Internet, que es la Internet del valor, que basada en todo lo que tiene que ver con el blockchain. Y cuando digo blockchain no hablo solamente de monedas virtuales, que algunos se complejizan mucho con ese tema, sino a una nueva manera yo te diría, una nueva plataforma en donde realmente primero teníamos la Internet en épocas de los 90, en donde era un repositorio de datos y de información que solamente alguien, el poseedor de esa información, podía tocarla. Luego teníamos aquellas que generaban información, lo que se llamó el User Generated Content, ¿no? el contenido generado por el usuario. Y hoy tenemos en donde puedo intercambiar valor a través de Internet permitido por esta nueva tecnología blockchain, ¿no? Y yo creo que ahí es donde se va a ver próximamente, y ya se está viendo grandes cambios. Por ejemplo, el tema de que a través de la tecnología de blockchain, que básicamente es una cadena que se va enlazando unas con otras los computadores, ha producido un beneficio sustancial, enorme en tiempo y dinero en la logística, por ejemplo. Cosa que antes uno lo pensaba simplemente pensando que era Bitcoin. No, esto es un proceso que se optimizó a partir de utilizar tecnología blockchain. Entonces, todo lo que tiene que ver con esa tecnología, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento facial, el reconocimiento de datos. O sea, uno antes decía una compañía que hace detección de fraude, por ejemplo, offline y online, ¿no? Entonces, que trata de facilitar esto de los tokens, que cada vez que quiero pagar tengo que hacer un montón de cosas a nivel digital. Y pensamos que un jubilado, por ejemplo, tiene que ir cada tanto al banco para que el banco reconozca que está vivo. Entonces, a partir de esta tecnología que hace que el jubilado pueda, con una cámara de su computador, con la huella digital y con la voz, demostrar que realmente está vivo y no tenga que ir hacia el banco, que su familia lo tenga que llevar hacia el banco, ¿impacta o no impacta en esa tercera edad, ¿no? Entonces, creo que por todos lados vamos a tener innovación, y por todos lados necesitamos que los maestros se amiguen con la tecnología, que se acerquen a la tecnología, porque los niños ya se acercaron a la tecnología. Con eso ya va a ser suficiente para que podamos tener un mundo más fácil a partir de este momento.